Bueno, buenas tardes, ¿cómo andan? Hoy tenemos el honor de presentarles una charla con dos oradores de lujo que van a estar hablándonos sobre neurociencias cognitivas, neurociencias afectivas y neurociencias computacionales. Primero vamos a tener la charla de Paula Salamone, que ya nos acompaña. Ella nos va a estar hablando sobre neurociencias afectivas, que es lo que está haciendo un poco ahora también, trabajando como investigadora o investigadora postdoctoral en Suecia. Y después vamos a seguir con la charla de Sebastián Idesis, que nos va a contar un poquito sobre modelos computacionales en neurociencias, que es su tema de doctorado que está haciendo ahora en Barcelona. Una cosita que voy a destacar es que ambos son docentes de la diplomatura de Neurotransmitiendo, que estamos lanzando por tercera vez consecutiva. Si tienen ganas de ver más a fondo algunas cosas de las que vamos a hablar hoy, como por ejemplo técnicas en neurociencias cognitivas, cómo hacer experimentos sobre la conducta humana y otras cosas más, pueden entrar ahora en el link que voy a pasar por el chat, que es neurotransmitiendo.org/diplomatura. Y de esa forma van a poder ver qué temas van a abordar, pueden ir chusmeando del programa si quieren, incluso ya está abierta la inscripción, que tiene precio promocional hasta el 6 de marzo. Y el precio que estamos teniendo ahora es el mismo precio que tuvimos el año pasado, que es un montonazo porque tuvimos un montón de inflación. Así que si tienen ganas de hacerlo, de anotarse, creo que es un gran momento, hasta el 6 de marzo tenemos precio promocional. Voy a pasarle los links estos antes que me olvide. Bueno, si la cámara me acompaña. Maldita sea, ¿dónde está el chat? Acá está. Ya pasó Manu, como corresponde. Buenísimo. Entonces, si les parece, podemos ir arrancando con nuestra primera invitada, que es Pau. Un segundito, Paula. Andrés. ¿Cómo? Vamos a estar mandando certificados a los que hayan asistido, así que les vamos a pasar ahora también por el chat un formulario para que den el presente, así nos dicen también a qué mail le vamos a mandar el certificado de asistencia. ¿Sí? Nada, completen. Buenísimo. Adentro del link que le pasó Manu también está el programa que yo les decía de la diplomatura, porque si quieren chusmear un poquito más. Bueno, arrancamos con nuestra primera invitada, que es Pau. Entonces, Paula es licenciada en psicología y doctora en neurociencias cognitivas. Ella durante su doctorado estudió intercepción cardíaca en pacientes trasplantados y en condiciones neuropsiquiátricas también. Ha sido docente de la Universidad de El Salvador y, como decía hace un ratito, bueno, ella también forma parte de la diplomatura en neurociencias cognitivas y psicología experimental que lanzamos desde NT. De hecho, ella forma parte de NT hace ya unos cuantos años, ya desde el inicio diría. Ella es actualmente investigadora postdoctoral, está en Suecia, en Linköping, tiene unas cuantas horas de diferencia, y está estudiando intercepción y tacto afectivo, así que algo de eso nos va a estar charlando el día de hoy. Yo voy a dejar de compartir, y cuando quieras, Pau, podés compartir dos pantallas si te parece. Una cosita más, antes de cederte, y es que voy a dejar un link para que puedan ir haciendo preguntas, para así cuando termina Pau, podemos ver cuáles son esas preguntas, podemos charlar un poquito más. Ahí ahora paso el link, así pueden ir poniendo sus preguntas. ¡Qué nivel! No lo puedo creer. No esperaba tanto. Perdón. Bueno, después de este acto de magia vamos a dejarle la palabra a Pau. Todo tuyo, Pau. Buenísimo. ¿Ven bien y me escuchan bien? ¿No? ¿Sí? Perfecto. Bueno, gracias por la intro y como dijo Tommy, les voy a estar comentando un poquito de lo que estoy haciendo en investigación, en especial lo que estoy haciendo actualmente. Y como dijo Tommy, soy psicóloga clínica, hago clínica y también hago investigación y trabajo acá en el hospital universitario haciendo investigación en neurociencias afectivas o en afectivas y sociales. Así que les voy a contar un poquito, pero la idea es que tengan un espacio para hacerme preguntas, así que no voy a estar hablando tampoco tanto, ni tan profundo, sino un pantallacito general. Bueno,
Básicamente, para comentarles dónde estoy, para ilustrarlo más, les cuento que estoy ahora en la otra punta del mundo, me fui básicamente de una punta del mundo a la otra, y estoy en la Universidad de Linköping, pero quería contarles algo muy curioso del momento en el que llegué a Suecia. Me mudé hace aproximadamente 2 años, un poquito más, y eso entonces significa que me mudé en medio de la pandemia, en medio de un contexto en Argentina que estábamos en medio de todas las restricciones, confinados, sin salir, que solo nos dejaban ir al supermercado, y acá no me interesa hablar si las restricciones estaban bien o mal, pero todos escuchamos de Suecia que tuvieron una perspectiva muy distinta respecto a la pandemia, que básicamente no había restricciones y que las personas tenían libertad para moverse. En todo caso, había recomendaciones. Y sin entrar en si está bien o mal esto, les voy a contar lo que yo sentí al llegar. Después de estar meses con barbijo, acá ni siquiera estaban usando barbijo, llegué y me encontré con esta situación. Dije, no hay restricciones porque no hay gente, no las necesitan. Y cuando hay gente, tienen una distancia social que es muy distinta a la que estamos acostumbrados en Argentina. Y yo pensaba como mis amigos, por suerte me hice muy buenos amigos, compañeros de trabajo, viendo a otros mantenían una distancia, las reglas sociales eran distintas. Acá les voy a mostrar esta imagen de una parada de colectivo. Esta es una imagen real de Suecia y podría ser antes, durante o después de la pandemia. Esta es la distancia social natural que manejan en Suecia. En el supermercado, en todos lados. Es bastante distinto a lo que estamos acostumbrados en Argentina, ¿no? Entonces, esta distancia natural que manejan los suecos no es tan natural. Nosotros en Argentina tenemos otra. Básicamente, lo que quiero ilustrar es que las reglas sociales, cómo funcionamos en sociedad, depende muchísimo del lugar en donde estemos. Y no solo de qué hacemos o cómo nos vestimos, sino también cómo expresamos afecto. Acá te pueden querer mucho, pero cómo expresan afecto es bastante distinto de cómo expresaríamos el afecto en Argentina. Ahora, si vamos a estudiar neurociencias afectivas, esta es una variable que tenemos que tener en consideración, la cuestión cultural. Pero hay un montón de cosas de la afectividad que no son culturales, que son comunes a todos, universales. Un ejemplo de esto son las fibras táctiles C. Estas fibras son unas células que tenemos en la piel que responden, créanlo o no, responden a la afectividad. Sí. ¿Y cómo podemos testear esto? Podríamos hacerlo de muchas maneras. Una podría ser, por ejemplo, con como una camarita y un electrodo muy chiquitito que podríamos insertar en la piel, pero hay formas mucho menos invasivas en las que también podemos estudiar afectividad a través del tacto. Y quiero que me acompañen, si quieren, yo me voy a remangar porque estoy muriendo de frío, pero para ilustrarles cómo pueden hacer para entender de qué estoy hablando con tacto afectivo. Pueden tomar una mano y acariciar su antebrazo. Ahora, estas fibras táctiles C son bastante quisquillosas y no le van a mandar una señal al cerebro, no van a decir esta señal es afectiva, a menos que el tacto tenga condiciones muy específicas. Por ejemplo, que ese tacto sea lento, continuo, que no sea muy rápido, que no sea con demasiada presión, que sea a temperatura corporal. A nadie le gusta que lo toquen con las manos frías, por ejemplo, ahora realmente hace bastante frío, empieza a aumentar la temperatura en Suecia y nos empiezan a apagar las estufas. Así que
tal vez no es tan óptimo, mi tacto no es afectivo. Pero de esta manera podemos estudiar tacto afectivo. Y estas fibras táctiles C son las responsables de las sensaciones hedónicas asociadas al tacto. En criollo, que se sienta bonito que te acarician. Ahora, todos sabemos que se siente más lindo que nos acaricie otra persona, en especial si esa persona nos gusta, que acariciarnos a nosotros mismos. Sí, esto se puede sentir muy lindo, pero si lo hace otra persona, tal vez se siente mejor, o tal vez se siente mucho peor si es una persona que no me gusta. Ahora, ¿por qué pasa esto? Bueno, pensemos que hay muchas diferencias entre cuando nos tocamos nosotros, cuando nos toca otra persona, en todo tipo de contextos, ¿no? Pero, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué, por ejemplo, me duele más cuando me cepilla el pelo a alguien que cuando me cepillo el pelo yo sola? O arrancarme una curita. Arrancarse una curita duele menos si lo haces vos versus si lo hace otra persona. Esto tiene que ver porque cuando destinamos una acción hacia nosotros mismos, hay un aplanamiento, se disminuyen las señales corporales. Entonces, cuando se activa la corteza motora y la corteza somatosensorial a la vez, el cerebro dice, esto es menos importante. En especial, pensémoslo para la supervivencia. Si alguien me agarra el brazo, es mucho más relevante que si me estoy tocando yo misma. Bueno, ¿cómo hacemos para estudiar esto en el laboratorio? Básicamente tocando a la gente, ¿no? No hay otra. O mejor dicho, acariciando a la gente. Y hacemos esto, les pedimos a las personas que vengan al laboratorio y les pedimos que se toquen a sí mismas, que se acaricien a sí mismas, o que sean acariciadas en el brazo por una investigadora, o que acaricien un objeto como una condición control. La única diferencia entre lo que hicieron recién, si se tocaron el brazo recién, a la velocidad y todo óptimo para estas fibras táctiles C, es que probablemente en el laboratorio estemos midiendo señales, distintos tipos de señales. Hay un montón que podríamos medir. Por ejemplo, podríamos medir las señales del cerebro a través de usar un resonador. La resonancia magnética nuclear nos puede ayudar a ver qué áreas se activan, o podemos usar un electroencefalograma para medir las señales eléctricas del cerebro, como un electrocardiograma, pero del cerebro, o también podemos hacer un electrocardiograma. Y de hecho, está asociadísimo el tacto afectivo con influencias en el cuerpo. Por ejemplo, una es que cuando te acarician así y se activan estas fibras táctiles C, suele disminuir la frecuencia cardíaca, suele activarse el sistema parasimpático, que tiene que ver con relajarse, desestresarse un poquito, y de hecho se ha encontrado que madres y padres también, y hay estudios que de hecho hay diferencias de género, pero tal vez no en la forma en la que esperamos, pero otro día les contaré de eso, que madres y padres acarician a sus bebés, por ejemplo, a frecuencias que son óptimas para que se activen estas fibras táctiles C. Y esto ayuda a los bebés a regular su temperatura, a regular su sistema parasimpático, disminuir su frecuencia respiratoria, cardíaca, entre otras. Entonces, medimos un montón de cosas, y esta distinción que tenemos entre cuando nos tocamos a nosotros versus nos toca a otra persona, es algo que tienen la mayoría de las personas, aunque hay grupos de pacientes psiquiátricos que tienen alteraciones en esta distinción entre lo que llamamos tacto social o tacto personal. Y por eso estamos estudiando esto, tacto afectivo, en un montón de proyectos y experimentos distintos. Y les puedo contar algunos. Por ejemplo, estamos estudiando esto en pacientes con esquizofrenia, y en este momento tenemos algunos resultados preliminares que presentamos en algunos congresos. Tenemos
acabamos de terminar un estudio clínico doble ciego con ketamina, en donde les dábamos ketamina a las personas, las metíamos en un resonador y las tocábamos o les pedíamos que se toquen a sí mismos para ver qué pasaba con el cerebro y ver si podíamos reproducir con ketamina algunas alteraciones que tienen algunos pacientes entre este tacto social y el personal. También hace muy poquito gané un subsidio para estudiar cómo la actividad física puede modificar el tacto afectivo. Y en Argentina próximamente vamos a lanzar un estudio de tacto, y si quieren saber más de esto pueden seguirme en mis redes y les estaré comentando, en especial si quieren ser sujetos experimentales, porque la ciencia la hacemos así, entre todos. Y con esto quiero cerrar, pero quiero dejarles espacio para que pregunten todo lo que quieran, de lo que quieran. Si no puedo contestar de última, no contesto. Y si les gustó, estos son algunos temas de los que vamos a ver en la neurodiplomatura. Si quieren, chusmen un poco más en la página, la Diplomatura en Neurociencias Cognitivas y Psicología Experimental de Neurotransmitiendo, y yo, si se suman, los espero con los brazos abiertos para la clase de medidas periféricas con Tommy. Si les interesa contactarse conmigo más allá de ahora, pueden seguirme en cualquiera de mis redes, especialmente recomiendo seguirme en Instagram, ya que ahí publico mucho contenido de neurociencias y psicología. Así que, sin más, si quieren, podemos abrir espacio para preguntas. Bueno, Pau, genial. Excelente charla. Hay varias preguntas. Antes quería agradecer, quería decir, bueno, gracias a Neurotransmitiendo por el espacio, pero detrás de todo esto que les comenté, no soy solo yo, la ciencia no la hacemos de a uno, la ciencia se hace en equipo, hay un montón de gente con la que estoy colaborando de Suecia y de Argentina también. No sé si algunos de Argentina están en este Zoom, algunos son estudiantes que están colaborando con proyectos y quería agradecerles. Bueno, genial. Y aprovecho para decir que Neurotransmitiendo también está hecho por un montón de gente, un montón, tipo, son, no sé, 30 personas, 35, algo por el estilo. Así que nada, siempre está bueno mostrar lo colectivo que está detrás de lo que hacemos. Bueno, hay muchas preguntas. Vamos a ver por cuál arrancamos. La que tengo más arriba. ¿Tenemos fibra C en todo el cuerpo? ¿Hay lugares que tenemos mayor cantidad o densidad de fibra C? Sí, la respuesta es sí, tenemos fibras más en algunas zonas y en especial en las zonas que tenemos pelo. Y bueno, yo no soy muy peluda en los brazos, por ejemplo, pueden ver, pero aunque no lo vean, hay pelos. En esas zonas donde hay pelos hay más fibras táctiles C. Por ejemplo, en las palmas de las manos no tenemos pelos y ahí no estoy 100% segura si no tenemos, pero si tenemos una cantidad muy, muy baja que es despreciable comparado con el resto del cuerpo. Genial. Después tenemos otra pregunta que dice, ¿el uso de ketamina es un modelo o es un modelo de qué patología o condición? La idea con el estudio de ketamina era reproducir algunos síntomas de los pacientes con esquizofrenia, ya que, pensemos, los pacientes con esquizofrenia suelen decir que la esquizofrenia es una alteración del self, realmente no tengo una palabra en español que represente self de la misma manera, es como la identidad de dónde empieza y dónde termina mi cuerpo, mis pensamientos, etc., en muchos niveles, qué es lo que soy yo y qué es lo que no soy yo. Eso sería el self. Entonces, muchas personas dicen que la esquizofrenia es una alteración del self, porque tienen, por ejemplo, esta dificultad en distinguir qué viene de mi realidad interior y qué cosas vienen de la realidad exterior. Por ejemplo, si tienen delirios, si algo lo pensé yo o lo pensó el otro sobre mí.
Entonces, también estamos viendo, y por ahora tenemos solamente resultados preliminares en muy poquitos pacientes, pero vemos muy claramente en algunas tareas conductuales de tacto que tienen una alteración entre lo que es la percepción del self-touch y el other social touch. Entonces, la idea era con ketamina, como la ketamina es un anestésico, pero no es sedativo, quiere decir que te anestesia y no sentís cuando te tocas de la misma manera, pero no te duerme, o sea, podés moverte, no estás dormido, lo queríamos ver como un modelo. Y de hecho acá se usa mucho ketamina como tratamiento para la depresión o tratamiento para un montón de cosas, y tal vez tiene que ver con esta alteración del self que produce, que tiene su efecto terapéutico. Bueno, de una, hay más preguntas. ¿Qué rol evolutivo tiene esta fibra C? Evolutivo, afecto. O sea, tenemos muy pocas emociones básicas, positivas, y muchas veces pensamos que las cuestiones positivas no tienen un rol importante para la supervivencia, pero principalmente el rol que tienen es de como modular variables afectivas, y tiene que ver con variables sociales, pero en especial tiene que ver con esto de distinguir qué es lo que soy yo y qué es lo que es el otro. Esta percepción del self tiene que ver con estas fibras táctiles. El bebé, cuando empieza a tocarse y a la vez que se toca siente, empieza a asociar, esto soy yo, y si toco la mesa, esto no soy yo porque no siento a la vez. Bueno, el rol evolutivo de las fibras táctiles C tienen que ver con self-perception y también experimentar emociones positivas, que tiene que ver con, por ejemplo, sentimientos de intimidad, de cuestiones de pareja, afianzar el vínculo, etc. Y en especial está muy, muy estudiado en maternidad y paternidad, porque justamente el tacto afectivo tiene un rol muy importante en la primera infancia, y tal vez creemos que muchas veces se habla de si hay instinto maternal, que es aprendido, que es, bueno, la mayoría de las madres suelen tocar a sus bebés a frecuencias que son óptimas para activar estas fibras, y eso ayuda a que se relaje el bebé, que se genere como lo que se llaman interocepción compartida, porque de hecho las madres que son, por ejemplo, mucho más ansiosas, tocan a sus bebés en una frecuencia que es menos óptima, entonces los relajan menos. Entonces, que esto funcione bien en realidad hace que un montón de otras variables afectivas funcionen bien. Genial. Más preguntas. Cada vez hay más. Es interesante porque mientras vas hablando van surgiendo nuevas preguntas. ¿Se puede hacer estudios psicofarmacológicos siendo psicólogos? Sí, supuesto. Sí. Siguiente pregunta. Voy a dejar de compartir. Así pongo, a ver, así veo si quieren poner las caras. Espera que tengo que, creo que dejar de compartir la foto en el PowerPoint. Y prenderlo acá. Ahí va. Perdón. ¿Cuál era la pregunta anterior que ¿Se pueden hacer estudios psicofarmacológicos siendo psicólogos? Sí. Y de hecho yo trabajé no solo dentro de investigación, en lo que se llaman trials clínico-médicos, sino también en la industria farmacológica, y se pueden, obviamente necesitas training y saber de la droga y cómo funciona y efectos adversos. Igualmente, quien administra la droga es una enfermera, y bueno, pero en realidad los responsables siempre somos nosotros. Hemos tenido muy poquitos efectos adversos, pero un posible efecto adverso son mareos y vómitos. Y hemos tenido, pero muy poquitos. Creo que 2 personas vomitaron nomás. Bueno, genial. Esta me interesa. Dice, ¿es más fácil estando en Suecia tener financiamiento para hacer ciencia? Sí. Sí, sí. O sea, acá hay poca gente y hay mucha plata.
y es más fácil. También creo que para no pensar que, bueno, todo es perfecto afuera, yo hice toda mi carrera hasta mi doctorado en Argentina y nos curtimos mucho, es la realidad. Aprendemos cómo hacer mucho con poco y no tenemos que tirarnos abajo en ese sentido, tenemos que usar nuestras ventajas a favor. Realmente acá yo la financiación que conseguí para mi último proyecto, que ahora soy una investigadora autofinanciada, quiere decir que yo pago las cosas de mis proyectos y no lo paga mi jefa, lo conseguí porque básicamente reduje muchísimo los costos de una investigación. Por ejemplo, una pavadita, los electrodos. Los electrodos son descartables, una parte de lo que usamos. Y salían muy, muy caros. Encontré online unos más baratos, pero que eran gigantes, y los corté a mano. En realidad puse un estudiante mío a cortarlos a mano, y así redujimos los costos, pero como por la mitad. Entonces yo le dije a mi jefa, che, si escribimos un proyectito por ahí, por el costado, y pedimos aprobación ética y lo hacemos, y bueno, y al final me dijo, no, pedí un subsidio además para hacerlo, y pedimos y lo ganamos. Pero sí, hay más plata, pero aprendemos también a hacer mucho con poco. Así que no se tiren abajo con eso. Me gusta la moraleja. Valeria nos pregunta, ¿se estudió este tema en pacientes con autismo que presentan alteraciones sensoriales? Sí. Yo no estoy tan en tema, pero sí, de hecho alguien de mi laboratorio y mi jefa han estudiado tacto afectivo en autismo y también en anorexia, y de hecho hay algunas personas, sin decir, no digan esto, pero que ponen a anorexia y a autismo como dentro de un mismo continuo, sin decir que son lo mismo, no. Pero tienen muchas cuestiones, en especial todo esto que tiene que ver con la percepción sensorial y de nuestro cuerpo y de un montón de aspectos, o los tienen similares, o tal vez están como en el continuo, en un lugar opuesto. Entonces, sí, han estudiado esto, y de hecho una de las cuestiones más básicas es que encuentran el tacto afectivo, que todos encontramos como bastante placentero, como no tan placentero o displacentero. Genial. Esta me divierte, dice, si un oso o un animal no social, se rasca la espalda contra un árbol, ¿estimula estas fibras C o eso es otra cosa? Rascarse no estimula las fibras, porque no tenés, son fibras muy quisquillosas, o sea, para decir esto es afectivo, esto es positivo, esto es bueno, las fibras táctiles C, tenés que tener muchas condiciones, entre ellas que tiene que ser como un tacto continuo, suave, de hecho la velocidad, o sea, yo a veces evalúo a gente que sabe del tema, como controles, sujetos controles dentro del experimento, y les digo, tenés que acariciar así, les estoy explicando, y me dicen, sí, a una frecuencia de 10 centímetros por segundo. Sí, esa es la frecuencia para estimular, ahora ya saben, todos vamos a acariciar gente a una frecuencia óptima, 10 centímetros por segundo, o sea, lento, tampoco tan lento porque no responden, pero si lo haces rápido tampoco van a responder. Aproveché el intervalo para probarlo de 10 centímetros en un segundo, o sea, claramente. Y creo que no le invoqué a la velocidad. A ver, hay un par más de preguntas y después ya liberamos, porque también es tarde por allá, Pau. Pero hay un par de preguntas más. Uno dice, esa no me acuerdo si te la hice o no. ¿Cómo fue hacer estudios con ketamina? Y con pacientes con condiciones psiquiátricas, o sea, me imagino que va por el lado más experiencial. No me acuerdo si te la hice. Bueno, a mí me copa, obviamente el estudio, me gusta mucho trabajar con pacientes, de hecho me dedico a la clínica y
tengo pacientes de consultorio y tengo pacientes de investigación. Obviamente en consultorio lo disfruto más porque, bueno, es algo más en el tiempo. A los pacientes los veo más o menos 4 veces tal vez, les hacemos una evaluación, pero me gusta mucho trabajar con pacientes y de hecho siento como que acompaño más y que a muchos les interesa saber los resultados de la investigación y a veces se las podemos mandar por mail o nos piden una fotito de su cerebro. Y siento que está bueno, o sea, con pacientes me redivierte y siento que es útil. Con el estudio con ketamina estuvo buenísimo, o sea, había mucha gente involucrada, desde médicos, enfermeros, investigadores, o sea, yo y otros chicos somos los investigadores principales que somos los responsables de llevar el proyecto adelante, pero detrás hay un montón de personas y que sea doble ciego y estar tratando de adivinar, y ay, a este le habrá tocado ketamina o placebo. Es una experiencia distinta y realmente se tiene que tener todo muy prolijo porque los clinical trials se registran, o sea, es como hacer un proceso para fabricar una vacuna. Es muy distinto el proceso de investigación experimental que clínica. Y ambos están buenos, o sea, me copan. Buenísimo, y voy a hacer una última pregunta que dice, ¿cuál es la diferencia entre los sexos en el tacto? Entre género, no sé si, creo que no tenemos diferencias reportadas, por lo menos en lo que estamos estudiando. Sí sé que los que hacen microneurografía, que es meter como una agujita muy chiquitita, muy finita con un electrodo y estimular un nervio, que son como estudios de célula única, pero en humanos, en vivo. En general estamos acostumbrados a este tipo de estudios en cosas que tal vez no son un ser vivo completo, pero hay estudios de microneurografía en humanos, y lo que hay tal vez es en hombres mayor cantidad de fibras táctiles C en algunas partes del cuerpo, porque suelen estar asociadas a mayor vellosidad. Tenemos en general más fibras táctiles C donde tenemos más pelitos en el cuerpo, pero más allá de eso, suele haber algunas diferencias en quién te toca. Entonces, como suele haber mucha diferencia en si el investigador que te está acariciando es varón o mujer, todos los experimentos lo hacemos solo las mujeres, el tacto, porque esto es una gran generalización y obviamente habrá excepciones, pero la gran mayoría de las mujeres se sienten más cómodas siendo acariciadas por mujeres en un contexto de experimento, y los varones también se sienten más cómodos con que los acaricie una mujer que un varón. Entonces no los dejamos a los varones que toquen a las personas. Bueno, genial, Pau. Nada, con esto creo que ya cerramos. Mil gracias por participar, gracias por la diferencia horaria y por tremenda charla. Además, un montón de espacio para preguntas. Creo que eso dejó lugar para muchas preguntas súper interesantes que se fueron respondiendo. Así que nada, bueno, mil gracias, Pau, por participar. Bueno, se me cortó, pero... Ahí está. Voy a dejar tu Instagram. Lo tenía preparado. De una. Sí, y si quieren seguir haciéndome preguntas, no prometo responder hoy, pero prometo responder eventualmente. Si quieren seguir preguntando por Instagram, adelante. Bienvenido sea. Ahí lo pasé, así que bueno, pueden seguirla, que siempre sube contenido muy piola. Bueno, Pau, te liberamos entonces. Gracias por venir. Gracias. Nos vemos. Bueno, y seguimos ahora con nuestro segundo invitado el día de hoy, que es Sebastián Idesis, que anda por ahí. Hola, Sebas. ¿Cómo va, Sebas? Lo voy a presentar rápidamente y voy a procurar hacerlo rápido, así dejamos espacio para que Seba pueda desarrollar su parte, pero Seba es licenciado en Psicología por la Universidad de Buenos Aires, él es magíster en Neurociencias Cognitivas por la Universidad de Nijmegen,
estoy diciendo bien, lo estoy diciendo muy mal, ¿no? O sea, Está bien igual, se entiende. No lo importa. estoy reintentando. Lo estoy reintentando. Está muy bien. Se aprecia el esfuerzo. Sí, en Países Bajos, actualmente le está haciendo su doctorado en el Grupo de Investigación de Neurociencias Computacionales de la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona, y su objetivo es crear modelos computacionales de pacientes con accidentes cerebrovasculares para poder predecir su recuperación y crear técnicas de tratamiento por medio de estimulación externa. Seba, todo tuyo. Lo único que voy a decir es que voy a dejar link para que te hagan preguntas, así cuando termine la charla tenemos un espacio de preguntas y respuestas. Una cosita, Tommy, pues, antes de que vuelvan a arrancar, sí. que recuerden anotarse si quieren el certificado. Todavía menos de la mitad de la gente se anotó, así que si quieren certificadito, anótense en el link que estuvimos pasando. Perfecto. Y ahí mando el link para que hacer preguntas de la charla de Seba. Cuando quiera, Seba. Sí, no sé si puedo compartir pantalla, a ver si me decís si se ve. Comparto. ¿Se ve el PowerPoint? ¿Se ve el slide ahí? Todo bien. Sí, sí. Perfecto. Perfecto. Bueno, me presento ya, Tomás, medio que dijo una introducción bastante específica, bastante correcta. Mi nombre es Sebastián, voy a hablar un poco de lo que son los modelos computacionales. La idea es mostrarle un poco lo que vamos a ver en la diplomatura también, el que esté interesado en participar, para que sepan de qué hablamos y por qué es útil esto. Básicamente quiero mostrarles de que esto no es algo de ingenieros o de informáticos, que también hay psicólogos metidos en esto, hay biólogos, es una combinatoria bastante interesante, y la idea es que esto pueda resolver también problemas de pacientes, cosas que podemos aplicar a la terapia en el día a día. Entonces, ¿por qué es importante hablar de modelos computacionales? No sé cómo fue la charla anterior, pero si alguno tiene una duda o me quiere interrumpir, interrúmpame con confianza, no tengo problema con eso. Salgo muy rápido también, dígame, y bajo una velocidad, pero si está Tomás y está Nicolás ahí, sé que la velocidad tiene un buen ritmo de por sí. Muy bien. Entonces, ¿por qué son importantes los modelos computacionales? Lo van a ver por todos lados, cuando vean papers, cuando vean libros, cuando vean documentales de neurociencia, van a ver por todos lados modelado de comportamiento, de lenguaje, de emociones, de lo que sea, porque justamente lo que nos permite la tecnología es hacer simulaciones, es justamente simular lo que debería pasar y empezar a jugar con esos parámetros. No necesitamos un paciente con Alzheimer o un paciente con esquizofrenia para poder trabajar con el síndrome, sino que podemos hacer simulaciones y trabajar sobre estos modelos. ¿Y por qué es importante saber esto? Porque últimamente la tendencia en la cantidad de papers, esto es la cantidad de citas de un tema, que quiere decir que mientras más citas, más trabajos nombrados de un campo, lo que se puede ver es un patrón. No sé si se puede ver mi cursor. Tomás, haceme un gesto si está todo bien. Sí. Bien. Entonces, lo que se puede ver es una creciente tendencia de que cada año hay más y más, y esto parece seguir muy para arriba, en lo que es modelos computacionales, y también modelos lo que es dentro de la neurociencia. ¿Qué quiere decir? Dentro del campo de la neurociencia, todo lo que es la aplicación de modelos está creciendo el día a día. Por eso una analogía más conocida es lo de la ola informática. Hay una ola que Big Data está pasando ahora, no es una premonición, está en el día a día de hoy. Uno puede o navegarla o hundirse en esa. Si la entendemos, podemos tratar de trabajarlo y usarla a nuestro favor. Ahora bien, yo voy a mostrar lo que yo trabajo en el día a día, de vuelta es mi caso específico, porque lo estoy familiarizado y las preguntas puedo responder un poco más de esto. Si alguien tiene duda de otros modelos o de otros déficits neuronales, podemos discutirlo y les puedo contar lo que sé, pero mi especialidad, mi doctorado es lo que es ACV, accidentes cerebrovasculares, o en inglés stroke. Lo pongo en inglés para que sea el término más conocido, más genérico en la literatura. Para quien no está conocido, tenemos sangre todo el tiempo circulando por el cerebro. Cuando hay una obstrucción, tenemos un infarto cerebrovascular, puede ser isquémico, puede ser hemorrágico, hay cosas más técnicas, pero la idea de acá es lo que se entiende, es que hay un impedimento, que hay un bloqueo, y esa zona del cerebro deja de funcionar correctamente, porque no recibe energía, oxígeno y más cuestiones. Ahora bien, si ustedes están familiarizados con la literatura de psicología, quizás con el paciente Broca y un par de cuestiones más, lo que se creía hace muchas décadas es que cuando pasaba esto, hay una lesión focal, que quiere decir, hay un foco de un stroke, de una ACV, y esa parte queda impedida, y el resto del cerebro funciona normalmente compensándolo. Ahora, lo que sabemos estos últimos años, gracias a estas nuevas medidas
de neuroimágenes, de resonancia, de EEG y más cuestiones que también se va a ver en el curso, es que la lesión es global. Esto es un gráfico un poco abstracto, pero piensen que cada puntito es una parte del cerebro, y no es únicamente en el lugar de la lesión, sino que se ve el efecto en toda la parte del cerebro. Uno puede tener una lesión en la parte frontal y verse consecuencias en la parte occipital, temporal o parietal. Entonces, ¿cómo podemos enfocar un problema que no es tan específico, sino que es más amplio y más dinámico y más generalizado? Por medio de lo que llamamos modelos de cerebro completo, Whole Brain Models. Y acá les pongo un pequeño video para ilustrar de qué estoy hablando. Ustedes están familiarizados con lo que es el cerebro como órgano, ya en la charla anterior de Paula. Lo que ocurre únicamente es, tomamos el cerebro y en vez de verlo como un todo, lo dividimos en pequeñas partes. Lo que vamos a llamar nodos, o puede ser lo que ustedes quieran llamarlo, estos pequeños puntos, y vamos a calcular ecuaciones matemáticas. No se asusten, esto no hay que entenderlo, no hay que saber leerlo. La idea que entiendan de esto es que podemos representar actividad neuronal o capacidad neuronal por medio de ecuaciones. Puede ser una función lineal, de más sencillo o más complejo. De vuelta, yo recuerdo que soy estudiante de psicología de la UBA, la matemática que tuve fue en el CBC, hasta función lineal y creo que derivadas integrales, por lo cual pierden el miedo a lo que es la matemática, no es tan compleja como es una amiga que nos ayuda a entender esto. Ahora bien, yo con estas ecuaciones lo que puedo hacer, entre otras cosas, es ver qué nodos o qué partes están conectadas con otras, cuáles se activan diferente, y eso se reduce en dos tipos de medidas, lo que llamamos una conectividad estructural, que es básicamente lo que es lo anatómico, que son los cables que conectan las neuronas, quiere llamar un término más clásico, y la parte de lo que es funcional, que quiere decir qué partes del cerebro se activan combinadas con otras. Quiere decir que si, por ejemplo, yo tengo esta parte en azul acá, yo sé que cuando se activa esta, también se activaría esta otra parte de acá, en esta tarea o en esta medición, lo que sea. Entonces, ¿qué va a hacer un modelo? Que es lo interesante y que es lo mágico que tiene la parte del modelado. Yo puedo integrar la información y inferir qué pasa en un nodo, en una parte del cerebro, con la información de las dos cosas. Cómo está cableado y qué se está aprendiendo con medidas de resonancia magnética, por ejemplo. Esto es un ejemplo, de vuelta. Yo trabajo con ACB, resonancia magnética en humanos. Esto se puede hacer con ratas, con electroencefalografía, se puede hacer con TMS, con lo que se les ocurra. Se puede integrar información en un modelo matemático. ¿Y qué ocurre? Yo integro la información y lo que voy a terminar teniendo es una data, lo que llamamos empírica, la data real que yo estoy midiendo, y mis simulaciones. Mis simulaciones es muchas repeticiones y yo voy jugando con unos numeritos para ver qué número me da el modelo más parecido a la realidad. Entonces lo que va a pasar es yo termino con, esto es de vuelta, solo con los nombres, yo quiero mostrar nada más las figuras para que sigan la lógica. Tengo una distribución, una campanita acá de distribución gaussiana de lo que es lo real y para cada simulación. Y lo que digo es, ¿cuál simulación es la más parecida con los datos que tengo? Que este gráfico que está acá, no importa los nombres. Lo que voy a decir es, si esto baja es menos distancia, que es más preciso, mejor eficiencia del modelo. Entonces mi modelo va a ser el mejor cuando está este número en 1, por ejemplo. Entonces ese va a ser mi modelo que predice mejor o que explica mejor este fenómeno. Si mi fenómeno es stroke, que este modelo explique stroke. ¿Por qué explico esto con este ejemplo? Acá, para que sean, por ejemplo, para que sean lo sencillo que es. Un modelo puede tener solo una variable, que sea que están acoplados o no estén los nodos, que están conectados o no estén las partes del cerebro. Lo que uno ya sabe es un cerebro sano, adulto, está más conectado que un cerebro dañado que tuvo una ACV. Entonces uno puede decir, bueno, yo ya sé que si yo hago el modelo para pacientes, el número este va a ser menor. Entonces yo hago una ventaja que la teoría te deja ahorrar tiempo en las simulaciones. Ahora bien, ¿qué se puede hacer con esto? Y estas figuras son un poco quizás demasiado complejas o demasiada información junta. No tienen que ver todo, simplemente quiero un pantallazo general para mostrarles la aplicación y cuál es la utilidad de todo esto. Yo este paper que hice, si alguien lo busca, está la referencia abajo, si no me lo piden después. Esto está todo, lo van a ver en el curso, creo también, cómo buscar papers, cómo leer literatura científica. Lo que hicimos es, tenemos pacientes con ACV, y lo que queremos ver es si podemos explicar cómo tienen dañados el lenguaje, cómo tienen dañada la memoria, la atención, lo que es el comportamiento, si podemos clasificar entre pacientes con más severidad, con menos severidad, con lesiones en cierta área de cierta área, y si podemos justamente buscar estas medidas, llamadas medidas de gráficos, en el cual podemos ver
y poder predecir cómo se va a recuperar un paciente a lo largo del tiempo. Y lo que vimos en este modelo, en este paper, justamente es que la base, lo importante que tiene esto, es que cuando combinás la información anatómica, estructural y la lesión del paciente, la información es mucho más predictiva, es mucho más informativa y el modelo es mucho más preciso que si uno lo hiciera con sola porción funcional, sola estructural o sola parte de la lesión del paciente. Mostrando justamente que la riqueza de esto está en la integración. Todos los que trabajen con pacientes o hayan visto trabajar con pacientes, uno sabe que el comportamiento es útil como diagnóstico, pero no es lo único. Si uno complementa el diagnóstico con análisis de sangre, con test neuropsicológicos o lo que sea, todo eso genera un perfil del paciente para diagnosticar y predecir mejor la recuperación. Cuando digo predecir la recuperación es básicamente qué tratamiento es el más óptimo o cuál debería ser con paciente A y no paciente B. Esto lo hicimos, está demostrado y es muy útil para usar. Lo que también estamos trabajando en papers más modernos es si podemos justamente predecir el modelo del paciente, que se haga un modelo genérico en el cual la idea es, de vuelta, muchas imágenes, pero la idea es que se fijen acá, por eso puse la flechita, la indicación roja. Si yo tengo un modelo general, cuando viene un paciente nuevo, solo con tomarle la resonancia, ya puedo predecir cómo es la actividad y cómo es el comportamiento del paciente. ¿Qué quiere decir esto? Que con menos información yo puedo sacar más, y lo que yo puedo hacer con esto es justamente generalizar a otros pacientes nuevos. Yo puedo hacer esto en Barcelona, donde estoy ahora, y aplicarlo a un paciente en Washington, o en Italia, en Japón, o en Argentina. ¿Por qué? Porque son bases biofísicas, son cómo se conecta el cerebro, es independiente de la cultura, independiente de muchas otras cuestiones que vienen a sesgar test quizás neuropsicológicos, otras consultas más prácticas del día a día. Ahora bien, para ir la charla, y un poco más de lo que es ejemplos, porque quizás si están en el campo de la psicología, están familiarizados con modelos que no saben qué son modelos, quizás los conocen, pero sin el concepto, el rótulo de modelos. Y durante la diplomatura, lo que yo di el año pasado, intento dar este año, sin depender del código, porque muchas veces esto, para el que no sabe, todo lo que es computacional obviamente depende de programación, y programación es súper útil, lo recomiendo en general, aunque no hagan esto. Programar ya a este punto es como saber otro lenguaje, como saber inglés, es súper recomendable y súper útil. La idea es que uno pueda entender cómo funciona un modelo sin requerir del lenguaje. Lenguaje de programación que puede ser MATLAB, Python, el que se ocurra. Lo que vamos a ver, pongo dos ejemplos, pero vamos a ver muchos más, y de vuelta, no voy a exigir un nivel de código, sino que pueden jugar sin código, y el que tenga conocimiento de códigos, le daría algo extra para que se entretenga, que es mucho más avanzado y mucho más divertido. Un modelo que vamos a ver es un modelo de aprendizaje. Habrán visto de conductismo clásico. Si yo estimulo, bueno, no vamos a meternos en el animal en particular, pero estimulo una parte de un animal, tengo una respuesta y yo puedo ver justamente cómo se aparea estímulo y respuesta. Uno puede empezar a jugar con este modelo que se llama de Hodgkin y Huxley, perdón por la pronunciación, y lo que uno puede ver es que si uno empieza a toquetear los parámetros, antes yo le dije que tengo un solo parámetro en mi modelo que era qué tan acoplados o qué tan unidos están los nodos. Digamos que en este modelo mi parámetro sea la intensidad del pulso que yo le mando. Pongo un pulso eléctrico, y si el pulso es mayor o menor, genera respuesta o no genera respuesta. Y yo lo que hago es un modelo que digo, si mi impulso es mayor a X, va a haber respuesta, y si no, no. Eso es un modelo matemático. Básicamente lo que digo es una función bastante sencilla, que tiene un input, una entrada, y una salida, es una output. Y yo puedo manipular y ver qué pasa cuando toco esos números. Después lo puedo complejizar y agregarle la duración del estímulo, periodo de fractarios y más cuestiones que vamos a ver en el curso. Pero la idea es esto, que podemos reducir un fenómeno bastante complejo de aprendizaje a una ecuación de quizás un solo parámetro. Y eso se puede ver en el perro de Pavlov, y hay un montón de ejemplos más, en el cual la idea es que uno puede jugar con todo lo que es la entrada. Vamos al ejemplo del perro de Pavlov, el que no lo conoce es, yo tengo un perro al cual le muestro un sonido junto con la comida, y el perro aprende por repetición, donde está el sonido, va a estar la comida. Entonces lo que ocurre es, yo puedo jugar con el parámetro del sonido, es el volumen del sonido, qué sonido es, la duración, etc., para poder predecir cuándo va a haber respuesta y cuándo no. Esto es un modelo bastante sencillo, bastante explicativo por su cuenta. El que esté interesado y se registre en el curso de diplomatura, veremos un poquito más complejo en tipos de aprendizaje. El mensaje que le mostré recién es un aprendizaje de Hebbiano, aprendizaje de
si disparan juntos, se unen juntos, pero hay otros tipos de aprendizaje, y de vuelta, estos software son para interactuar con clics, sin nada de programación, para que puedan ver es que si se activa cierta neurona con la otra, se juntan o no, depende qué fórmula le ponga, depende qué parámetros le ponga. Y de vuelta, lo que quiero que pierdan acá un poco el miedo es decir, yo puedo hacer esto sin saber matemática, yo puedo hacer esto sin saber qué hay detrás, porque ya está investigado esto. Lo que hay que tener acá es la pregunta indicada, la motivación y trabajar en equipo. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo colaborar con gente que entienda de matemática, de programación, de física, lo que sea, una pregunta en conjunto para responderla del parte integrativo, la parte biológica, la parte psicológica, matemática, etc. Y voy a cerrar acá para no ser tanta la duración de la charla, y está abierto a preguntas para que quieran saber de mi experiencia de campo o de modelos en general. Bueno, genio, Seba, gracias por la charla. Hay varias preguntas, vamos a arrancar. La primera dice, ¿qué recursos recomendás para mejorar skills de matemática aplicada en euro? Sí. Si querés aplicada en euro, sí. O sea, si hay especificidad, mejor. Sí, o sea, la pregunta es ¿qué recursos se usan en literatura para aprender matemática? Sí, sí, sí. Bueno, creo que hay una gran literatura que está compartida ya por neurotransmitiendo en lo que es el Slack. No sé si hablaron del Slack ya. No, gracias. Bueno, si quieren hablar de Slack, Slack, sí, de neurotransmitiendo. Básicamente hay un montón de quería cursos neurotransmitir. online. Perfecto, ahora lo va a decir Tomás. Lo que más me funcionó a mí es Khan Academy. Khan Academy es un tutorial online en el cual hay ejercicios y clases. Hay muchos más que no se me vienen a la mente ahora, que es Free Brown, One Blue, o Free Blue, One Brown, o corregime Tomás. De cuando son cursos de matemática online, si no lo escribiré después cuando se me venga a la mente. Lo importante acá es... está escribiendo ahí. No sé. Bueno, acá tienen también consejos entre ustedes. Algo que no llegué a decir, y es súper importante porque es algo más genérico que siempre lo hablo en la clase, en el curso. Colaboración entre ustedes también. No es las clases que sean de profesor a alumno, es también entre alumnos. La idea justamente es que uno ayude al otro con los recursos que tiene. Lo que a mí me sirvió son estas dos páginas, porque yo tenía que aprender de álgebra y un poco más de lo que es álgebra lineal, llamémoslo, porque con resonancia magnética se trabaja con eso, las señales funcionan de esta manera, pero depende del campo en el que se metan, hay tipos de matemática diferentes que tengan que aprender, y depende del caso, hay un material o el otro. Yo dejé acá abajo mi mail, si no Tomás después lo va a pasar. Cualquier cosa, si dicen, yo tengo que aprender sobre esto, me escriben y trato de buscarles algo que sea introductorio en el tema ese. Ahí pasaron por el link, perfecto. Era Free Blue, One Brown. Esos videos espectaculares. Eso tampoco, porque sí, es la cuenta. Esos videos, grábenselos en el favoritos de cosas, porque cualquier duda que tengan, está explicado ahí. Cualquier cosa matemática, está explicado, vamos a hacer en ejercicio para gente ignorante en el tema, como me considero en esto. Sí. Sí, yo uso mucho también, uso mucho, no, un recurso que me parece que piola. Hay un libro de álgebra que es Linear Algebra de Michael X. Cohen, que es un libro que está bueno, después voy a compartirlo también. Y en conjunto con los videos de Free Blue, One Brown, me parece que es buenísimo para aprender álgebra, que parece al principio que está súper lejos, porque aprendería álgebra, pero la verdad que es súper útil para cuando vas a estos temas de, o sea, para ver modelos lineales, estadística o para análisis de datos. Sí. Y algún comentario más con lo que dijo Tomás. Este libro de Michael X. Cohen también viene con código de MATLAB, que lo interesante es que si uno quiere aprender programación, o si uno sabe de programación, está bueno visualizar lo que uno hace. ¿Qué quiere decir? Que si uno quiere ver fórmulas y entenderlas, muchas veces visualizarlas ayuda muchísimo. Y viceversa, si uno tiene conocimiento de matemática que va de programación, es un buen puente entre los dos. También viene con el código en Python ahora, al menos en la última versión. Y eso no sabía, pero buenísimo. Se encadena bien con la otra pregunta que andaba dando vuelta por ahí, que era, ¿qué lenguaje de programación usás para modelar? ¿Cuál es el más usado? Sí, yo uso más que nada MATLAB, pero lo más usado es Python. El consejo que doy siempre es, si quieren empezar a programar, Python, que para mí es claramente el futuro. Es por opinión personal de lo que veo en mi entorno. Siempre que veo en congreso, la gente comparte el código en Python. Y lo que ocurre muchas veces es que todos los papers, si empiezan a buscar, tienen código abierto. ¿Qué quiere decir esto? Que el código está en Internet y uno puede bajar y replicar las figuras. La mayoría de eso está en Python.
yo tengo una cuestión en MATLAB que mi laboratorio trabaja más que nada en MATLAB, por lo cual me adapto, pero muchas cosas tengo que traducirlas porque yo trabajo en Python, de ir y venir de uno a otro. Pero sí, como take home message, como conclusión, Python sería el mejor que recomendaría. Siguiente pregunta, dice, ¿cómo fue Sí. tu experiencia en la maestría o doctorado, siendo que la formación en psicología no profundiza en matemática, computación o biología? Perfecto, eso es una gran pregunta. Lo que me ocurrió en mi caso, tengo unas preguntas acá abiertas, perdón que me distraiga. Yo terminé la carrera de psicología y lo que me di cuenta, como bien comenta en la pregunta, es que si uno quiere aplicar un doctorado en el exterior, hay un gran déficit que tenemos en cuanto a lo que es matemática, programación, quizás también estadística, hay un par de cosas más de diseño experimental. Creo que tenemos una clase, un curso de cada uno, pero bastante superficial. Yo lo que busqué es una maestría justamente que tenga fuerza, que tenga bastante contenido en lo que es lo que me faltaba, que es análisis de señales, procesamiento, estadística, programación y más cuestiones. Entonces, a la hora de formarse, lo que está bueno es justamente buscar recursos, si uno elige un curso, una maestría, una diplomatura, justamente complemente lo que uno sabe. Si uno tiene la parte quizás anatómica, de fisiología o de entendimiento de lo que es el sistema, de buscar algo que pueda explicarlo de otra manera, como puede ser procesos de señales, como puede ser análisis, como puede ser visualización de datos y más cuestiones. Entonces, en mi experiencia personal, yo cuando elegí el máster para irme a Holanda, a Países Bajos, perdón la expresión, justamente lo que busqué era un máster que pudiera complementarme y darme esa pata que no tenía, y justamente completar lo que tenía de carrera de psicólogo para poder complementar lo que es neurociencia del lado más cognitivo. Buenísimo. Más preguntas. Dice, ¿los modelos computacionales se pueden aplicar a cualquier pregunta? Por ejemplo, a variables de cambio climático junto a variables de salud. Esa pregunta es una cuestión general. Exacto. No lo dije eso porque iba a abrir bastante el tema y el tiempo no me va a alcanzar, pero modelo se aplica a lo que se les ocurra, se puede aplicar, y es más, muchas de las cosas que ven están de aerodinámica, de cambio climático, la predicción del clima es un modelo computacional, por ejemplo. Por eso se explica de que tenemos que predecir con cierta probabilidad de certeza los días más cercanos y no los días más lejanos, porque el modelo justamente tiene la entropía y más caótico, etcétera, pero porque es un modelo. Ahora, uno bien, yo di el ejemplo de lo que es modelos en neurociencia, en ACB, pero uno puede usar modelos para lo que les ocurra. Uno puede usar modelos para predecir el consumo en un supermercado, y está bien igual. Es el mismo modelo aplicado de otra manera, por ejemplo. Más preguntas. Hay una que dice, ¿el modelo que presentaste es para clasificar stroke versus no stroke? ¿O para qué se usa? No, no es para eso, es una finalidad. Yo lo que hago con el modelo justamente es hacer una simulación y genera un cerebro simulado de un paciente con stroke. Entonces yo lo que hago con eso, por ejemplo, es ver si lo que yo estoy generando como un modelo, como una simulación, me permite separar, por ejemplo, entre pacientes y gente control, gente sana. Entonces lo que digo es, ¿mi simulación es suficientemente buena para poder separarlos o no? Si el modelo es bueno, me permitiría separarlos. Si el modelo no es bueno, estaría todo mezclado. Básicamente lo que está atrás del modelo es una simulación, algo ficticio, y luego después lo que puedes investigar con eso depende de tu creatividad y tu pregunta. Pero no es que el modelo sirve para esto, el modelo te da una herramienta para responder una pregunta. Por eso, con lo que decías antes, es muy importante que esté bien claro cuál es la pregunta a responder, eso lo vamos a ver en el curso, para elegir qué modelo es el óptimo. Quizás con este modelo no puedo responder la pregunta, pero con otro modelo sí. A responder para eso, si yo quiero predecir el clima con un modelo lineal, no me va a alcanzar, porque el clima es un poco más complejo. Ahora, si yo quiero predecir altura con edad, modelo lineal quizás sí, yo crezco con edad y eso es bastante sencillo. A eso voy con la respuesta de qué modelo usar para qué variable. Perfecto. Más preguntas. ¿Qué tan lejos estamos de que estas aplicaciones lleguen realmente a la clínica? Están en la clínica las aplicaciones. Para responder la pregunta un poco más positivamente, yo trabajo con neurólogos que justamente los modelos lo están aplicando hoy en día. ¿Qué quiere decir? No van a basar un diagnóstico o un tratamiento en resultados, pero van a usarlo como apoyo. ¿Qué quiere decir esto? Esto no es para reemplazar lo que se suele usar en el día a día de medición de comportamiento, medición de test neuropsicológicos, de sangre, etc. Es para complementar y reforzar una decisión hoy en día. En un futuro,
Lo que se espera es que quizás sí, no que reemplace, pero que sí tome más poder a la hora de decidir estos modelos. Porque en el modelo, que eso es lo lindo, uno puede integrar esa información. No es que el modelo es solo resonancia. Yo puedo integrarle al modelo lo que averigüé del comportamiento, lo que agregué del neuropsicológico, lo que agregué de la entrevista comportamental, de lo cualitativo. ¿Y cuál es la idea de esto? El objetivo final es tratar de prescindir de experimentos con pacientes, con animales, tratar de dejar eso de lado, y en vez de tener que lesionar o esperar a un paciente lesionado, es poder generar la lesión o lo que tenga el desorden simuladamente. Yo puedo decir, no necesito que un paciente con ACV, yo puedo generar la lesión en mi computadora y pensar qué pasaría o qué no pasaría si yo toco o no toco este nodo, o si yo estimulo o no estimulo este nodo. Porque como dijo Tomás antes, la idea de esto es un poco más a largo plazo, acá 5, 10, 15 años, es que por medio de estimulación uno podamos recuperar las zonas dañadas de stroke, de ACV, porque sabemos qué pasaría estimulando acá por medio de modelos, no tenemos que estar probando con pacientes. La idea es decir, yo ya simulé, el modelo es muy parecido a la realidad, y yo cuando estimulé el modelo, esto se mejoró, bueno, empecemos a probar, obviamente primero con animales, después con pacientes sin pruebas piloto, pero la idea es justamente llegar al objetivo de poder recuperar, no solo compensar con áreas sanas, recuperar áreas dañadas, no solo en stroke, sino en tumores y más cuestiones. Bueno, Seba, creo que eso fue todo. Hubo muchas preguntas. Mil gracias por unirte y por sumarte con esta tremenda charla. Quiero, perdón que enfatice de vuelta en esto. Sé que parece muy ciencia ficción, que parece muy Black Mirror todo esto, pero esto es algo que se ve en el día a día y no se ve únicamente en informática o en Big Data o en ingeniería. En estos grupos de trabajo hay psicólogos como yo, hay filósofos, hay biólogos, hay de todo, y la idea es que mientras más estemos involucrados desde la parte, bueno, entre muchas comillas, humana de esto, más podemos justamente aplicar esto a los pacientes y llevarlo al ámbito más humano o a la parte más de calidad de vida, y no tanto a lo que es la parte abstracta o teórica de lo que es el resultado. Y algo que no sé si lo dije antes, mi email, no sé si lo pasaste o si no, pasarlo cuando quieras. Me escriben, hablamos, muchos chicos, chicas, después de las charlas me escriben y hablamos por Zoom 2 horas y sacamos las dudas, lo que quieran. Más que nada, no responderé por la diferencia horaria si es después de las 11 de la noche, pero si no, soy bastante flexible y respondo rápido, así que cualquier duda me escriben y lo charlamos más en privado. Sebastián.idesis, ¿no? @gmail.com. Sí, @gmail o @upf.edu. Tengo los dos, el laboral y otro. Ok. Y una última aclaración, porque lo que siempre me responden después, yo dije obviamente que consejo aprender programación, consejo aprender estadística. Si quieren aprender toda la parte de modelos, es también muy útil entender un poco de lo que es dinámicas. ¿Qué quiere decir? Hay muchas clases de física que explican cómo funcionan los sistemas, llamémoslo de fluidos o de aire o lo que sea. Todo eso se ve explicado en el cerebro. ¿Qué quiere decir esto? Que no es que el cerebro está aislado del mundo, funciona igual que como funciona un avión, un tornado o un grupo de pájaros. Está todo relacionado, por lo cual todo lo que se aprende en carreras de lo que son de ciencias exactas se ve aplicado en el cerebro y se puede usar en modelos computacionales. No como fundamental, como mandatorio, como obligatorio, pero ayuda muchísimo. Si me quiero rescatar algo que dijiste hace un rato también, que decías esto de que en estos grupos también trabajan filósofos, por ejemplo. Que bueno, acá en Argentina tenemos a Sergio Barberis, que también forma parte de la DIPLO, él trabaja en filosofía de las neurociencias y en ciencias cognitivas en general, y es súper interesante lo que hace, por ejemplo, en la definición del tema o el concepto de elucidar. Creo que hay cosas súper interesantes que se trabaja también desde ese lado. Y una aclaración más, perdón, que siempre me olvido y es importante, porque mucha gente quizás disocia lo que es modelos de lo que es ciencia experimental, y justamente la idea que hay que estar bien claro es que trabajamos juntos y nos ayudamos todo el tiempo. En mi grupo tenemos gente que trabaja con modelos, gente que trabaja con experimentos, y la charla siempre es circular. Uno le propone al otro, le devuelve, le propone, le devuelve, y la idea de esto es que sea interactivo. No es yo creo un modelo, lo tiro y que alguien lo pruebe. Es justamente de que alguien lo pruebe, lo mejore, mejorar el modelo, y eso ayuda a que sea una rueda que se construya conocimiento y no es aislado. Entonces, está bueno trabajar con animales, con pacientes y también con modelos de una forma integrativa.
que nos ayudemos el uno al otro. No es separado en facultades diferentes o países diferentes. Bueno, perfecto. Nada, Seba, mil gracias por sumarte, gracias por concedernos este tiempo tan tarde allá también. No hay problema. Y con esto creo que vamos cerrando. Nada, agradecer también a las 50 personas que se sumaron, que fue tremendo también la convocatoria que tuvimos, y agradecer también a Pau por sumarse más temprano también, una charla súper interesante. Les recuerdo, esto va a quedar grabado igual, así que lo vamos a subir por si alguno quiere chusmear un poco después. Les recuerdo que si quieren tener más info de los temas que estuvimos hablando el día de hoy, como pasaron recién por chat, estamos lanzando la Diplo tiene muchos de los temas que hablamos hoy, y muchos más también. Pueden chusmear si quieren, también está el programa subido al sitio web. Y como les decía antes, ya abrió la inscripción y hay precio promocional hasta el 6 de marzo. Muchas gracias por sumarse, por las preguntas que tuvieron, estuvieron muy buenas. Y bueno, eso, espero cruzarlos pronto. Que anden bien. Nos vemos. Besitos, gracias.